Bueno, gracias. Bueno, les comento que yo lo que voy a dar ahora es una introducción al tema, porque el libro que nombró el último es un extracto de este. Es un sistema que vengo desarrollando hace varios años. Es más, el primer trabajo, la primera introducción, que sería el fundamento, que es una progresión, un ciclo del Sol de 60 años, lo presenté en el Ibérico de San Fernando en el año 2008. Entonces, este sería una continuación y una completud, pero como es un sistema muy amplio, porque estoy mezclando un sistema supuestamente que viene de 4.500 años de Babilonia, o sea, de Sumer sería, pero guardado celosamente, muy secretamente por la escuela esta escuela que se llamaba la Hermandad de Sarmún, que el maestro oriental a principios del siglo XX, George Ivanovich Gurdjieff, introduce este símbolo, ¿no? Digamos, pero tiene toda una connotación de base astrológica, que lamentablemente, como este sistema lo agarraron en estos últimos años, se ha popularizado. Bueno, ahí tiene, ¿no? La aplicación de lo que serían los 7 pecados capitales, es otra de las apropiaciones que hizo la Iglesia Católica de conocimiento astrológico, basándose obviamente en los planetas. Bueno, el problema es que lo agarraron los jesuitas y luego la psicología, a través de Claudio Naranjo, que venía de una escuela que dice ser heredada de Gurdjieff, pero no lo es, que es Ichazo, que también le limpió diciendo que esto se basaba en las Eneadas de Plotino. ¿Sí? Ahora van a ver, yo les voy a mostrar digamos, de dónde vienen los textos originales, o sea, digamos que de los pocos que se conocen, porque Gurdjieff no publicó nada en vida, salvo un folletín a los 60 años, del cual se arrepintió y dijo que no quería, que no tenía ningún valor. Todas las obras de él, que son muy pocas, son Relatos de Belcebú hacia un nieto, Encuentros con hombres notables y La vida es real cuando soy yo, son publicaciones póstumas. Y se lo conoce más que nada por el libro de un discípulo con el cual tuvo un serio enfrentamiento, que era Ouspensky, Fragmentos de una enseñanza desconocida, tal vez lo conocen, que relata la experiencia propia de Ouspensky con Gurdjieff en un periodo largo de enseñanza, creo que es de 1905 a 1921, no recuerdo exactamente. Y él mismo, Ouspensky, reconoce que la quinta parte del libro en realidad son transcripciones de lo que él escuchó de las enseñanzas de Gurdjieff. O sea que hay muy poco de él, ¿no? Les voy a mostrar ahora, acá van a ver la disposición original, ¿sí? Fíjense, acuérdense, están 9, si le han agregado 2 emociones más, pero está la base de los 7 pecados capitales. Fíjense que, por ejemplo, la pereza aparece en el número 9, que es el clásico pecado lunar, ¿sí? Y acá aparecería en el número, sería 9, en el número 1. ¿Sí? Entonces, estos cambios que parecen muy tontos o muy sutiles, tiene mucho que ver porque ven esas líneas internas, se las voy a señalar, ¿dónde era esto? Acá. Ven que hay unas líneas internas que se comunican. Bueno, estos son como vasos comunicantes internos que tienen, que son, cuando lo veamos transformado en tiempo, porque esto luego lo vamos a transformar en un ciclo temporal, van a ligar situaciones temporales internas y estados psicológicos internos. Ya sabemos desde los estudios de la psicología, ya empezando por Freud y, bueno, y ya culminando con Jung, que en el inconsciente el tiempo y el espacio no existen, ¿sí? Por eso cualquier problema, ayer escuché la ponencia de creo que era Rafael, que habló de todos los estadios ligados a la infancia y de cómo a partir, que sería el periodo lunar, digamos ahí que estamos viendo, bueno, está igual. El periodo lunar influyen en
en otros momentos de la vida, queda fijado, una persona que queda lo que se llama luego un complejo, queda fijado en el inconsciente y sigue actuando desde ahí. Y entonces, si lo trasladamos a la astrología, muchos de los planetas que tiene no le funcionan porque está funcionando solamente a partir de un aspecto o de un aspecto en la carta natal, o de una posición en la carta natal, o de un grupo de posiciones en la carta natal. Sí. Bueno, con lo cual yo estoy introduciendo acá que este es un sistema evolutivo, digamos, está planteado como un sistema de desarrollo de la conciencia, lo que Jung llamó proceso de individuación en el sistema de Gurdjieff, desarrollo de la octava solar, es un sistema basado en el Sol. Un sistema, bueno, es decir, en la astrología, siendo solar, no teníamos un ciclo propio del Sol. Lo más cercano sería el ciclo Sol-Luna de Rudyard, pero como está basado más en la Luna, en la progresión secundaria, a lo sumo podíamos tener 3 signos que recorriera. Bueno, yo elegí, digamos, como antecedente de este sistema, digamos, una progresión solar de 6 grados basándome en, digamos, unos estudios que había hecho, ¿cómo se llama este astrólogo español tan famoso, que ahora me olvidé? Demetrio Santos, ¿sí? Pero lo hizo en forma directa. Ustedes van a ver que el eneagrama también progresa en forma conversa, o sea, siguiendo las agujas del reloj y siguiendo el curso del Sol, ¿sí? O sea, porque sería, como dirían los alquimistas, el opus contra natura, ¿sí? Va de occidente a oriente, ¿sí? Va de la oscuridad a la luz, ¿sí? Como pasa también en los sistemas tradicionales y en la escritura misma, en las escrituras en los idiomas orientales, empezando por el hebreo, se escribe de occidente a oriente. Nosotros vamos al revés, ¿sí? De izquierda a derecha. Bueno, siguiendo nuestra característica que, bueno, traducido al lenguaje psicológico actual, sería la característica extravertida, es decir, hacia el mundo exterior, hacia el mundo del objeto, ¿sí? Y como diría Heidegger, nos perdemos en el objeto, nos perdemos en los múltiples reflejos de la luna, que eso es el hipnotismo que nos genera la luna, el hipnotismo que nos genera las múltiples vivencias, los múltiples cambios que tiene la luna, y eso es lo que el sistema de Gurdjieff venía a combatir, ¿sí? Fundamentalmente, acuérdense que hablé de la luna como la pereza, ¿sí? En el sistema de Gurdjieff, el primer sistema de Gurdjieff, estaba la teoría de que se tenía que combatir la pereza a través de los superesfuerzos. Por eso era una escuela muy dura, muy rígida. Él era Capricornio, con Saturno en Capricornio, Mercurio en Capricornio, ¿sí? Entonces, digamos, ya el padre había sido, ya a los 5 o 6 años, el padre lo hacía bañar con agua fría. Le ponía serpientes en la cama, le ponía sapos, todo para que él pudiera vencer el miedo y dejara de ser un niño, ya de muy chiquito, por eso se desarrolló a muy temprana edad, ¿sí? Pero bueno, antes de entrar en los detalles, quiero ir mostrando. Bueno, este es en el libro más conocido donde aparece el sistema, donde está desarrollado, que es el libro de Rodney Collin, un discípulo de Gurdjieff que falleció en México o en Perú, creo. Pero fue el que trajo la enseñanza de Gurdjieff a América Latina. Bueno, ahí van a ver claramente, digamos, la misma disposición, y él va a seguir desarrollando y le va a colocar en lo que sería en una segunda vuelta, ¿sí? En el punto 9, que se iniciaría con el Sol, va a poner a Urano, luego en la segunda vuelta, que sería a partir de los 60 años, y luego Neptuno, Plutón, ¿sí? Luna, Neptuno, Mercurio, Plutón. Bueno, yo ahora voy a tratar de explicar en forma genérica el ciclo, porque no me va a dar, por la complejidad que tiene, para explicarlo en toda su profundidad. Eso es bastante complejo. Imagínense que Gurdjieff hablaba de que el eneagrama para él era el equivalente de la piedra filosofal de los alquimistas. Y no es que yo descubrí la piedra filosofal, no. Simplemente traté de reconstruir un sistema, de reconstruir un sistema. Ahora voy a explicar cómo se va reconstruyendo este sistema y cómo se llega al ciclo de 60 años. ¿Sí? A ver. Bueno, esto es otro de los elementos que aparecería importantes en el sistema, que es
lo musical, ¿sí? Van a ver que acá está puesto en lo que sería el diagrama el tema de la digestión, ¿sí? Y cómo en cada punto se va desarrollando. Él decía que, tomándolo de Pitágoras, obviamente, y de la tradición astrológica, cada planeta corresponde también a una nota musical. La novedad es que él, cuando entre los intervalos de mi y fa, ¿sí? Faltaría, a aquellos que sepan música, más o menos lo van a saber, hay un solo semitono. Para él sería un faltante, lo mismo que entre si y do, ¿sí? Entonces, en ese punto se necesita una energía adicional. Acá en el sistema dice, bueno, en el sistema digestivo el choque, lo que se llama choque o un choque consciente, lo da el aire. Y acá, luego, en el desarrollo de la segunda octava, las impresiones. Ahora lo vamos a ver traducido al astrológico esto. Sí, primero, bueno, voy a hablar de por qué, antes de llegar voy a explicarlo acá en lo astrológico, más rápidamente. Van a aparecer, son 60 años el ciclo. Ahora voy a explicar por qué, pero bueno, el tema de los choques se producen a los 20 años, ¿sí? Hace unos años, hasta hace unos años atrás, digamos, en la mayoría de los países, los 20 años era la edad del servicio, para los varones era la edad del servicio militar obligatorio. Era donde se terminaba de cortar las niñerías, como le decían, bueno, y todos los apegos a lo materno y a la adolescencia. Ahí los transformaban en hombres, vamos a decir, o los adaptaban para que pudieran ser seres útiles a la sociedad, ¿sí? Los 40, vamos a decir, que es una edad también que sería el inicio de lo que sería la octava espiritual. Tendrás que tener 40 años para estudiar la Kabbalah, digamos, dicen en la tradición judía. Los brahmines en India a los 40 años dejan todo y se van a vivir la vida espiritual. Buda empieza da su primer sermón, si quieren llamarlo para traducirlo en forma más asequible a nuestra cultura occidental, a los 40 años. Mahoma recibe el Corán a los 40 años. Moisés es llamado por Dios a los 40 años. Es una idea importante que no tiene un correlato en lo astrológico. Pero bueno, ahora voy a retroceder y voy a explicar un poquito el tema de dónde viene, por qué 60 años, ¿sí? Por ejemplo, para que veamos coincidencias, ¿sí? En la antigua Roma, al ciudadano, al cumplir los 60 años, podía entrar al Senado. Se le daba la famosa toga senilis y era el momento que podía entrar al Senado. En la astrología china, el ciclo es como ellos tienen 5 elementos, da las 5 vueltas al zodíaco de ellos, al zodíaco chino, en los 5 diferentes elementos, ¿sí? Que alrededor de la Osa Mayor. En Sumer, de donde proviene este sistema, según Gurdjieff y según Bennett, el primer biógrafo de Jung, es decir, el número 60 corresponde al dios del cielo, al dios más importante, Anu. Digamos, a ver dónde estaba esto, perdón. Ahí, ven que correspondería con Urano, ¿sí? El 40 es el del número del civilizador, ¿sí? De que el dios Enki, y el Shamash es propiamente el del dios Sol, el dios de la justicia. Dice, el propio Gurdjieff, para, digamos, fundamentar más dentro de la propia escuela, él no tomaba ningún alumno que no tuviera ningún trabajo interior de más de 60 años. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver, cuando yo divido el ciclo, porque acá ya va a aparecer cómo aparece lo astrológico. El eneagrama es 9, ¿sí? El 9 es un número muy particular dentro de la numerología, pero también hay un aspecto que prácticamente no se usa, lo tenemos así, lo conocemos, los que conocen el libro de Bill Tierney lo habrán leído, que es el nonil o novil, ¿sí? Que es un aspecto de 40 grados. Es un aspecto de orden, lo que se llama de desarrollo espiritual, por la conexión que si va hacia abajo, va a Tauro en la casa 2 y tomamos el zodíaco radical. Entonces, desde ahí nos plantea la realización del propio deseo,
cosa que no es nada fácil. Imagínense que todo el psicoanálisis está montado en realizar el propio deseo y pueden tener 20, 30 años de terapia para poder hacerlo. Y hacia atrás sería, va a Acuario, que es la consecución de los ideales, ¿sí? Entonces, y de los grandes proyectos. Cosa que, bueno, en esencia, el hombre autorrealizado, lo que podríamos llamar la primera etapa del proceso de individuación del hombre autorrealizado, es el hombre que justamente realiza su propio deseo y empieza a tener una proyección hacia el exterior, teniendo en cuenta también la comunidad, los demás. Es el primer estadio del proceso de individuación. Luego, bueno, la primera, lo que llaman Maslow lo llamaría el hombre autorrealizado, Gurdjieff lo llamaría el hombre equilibrado. Bueno, entonces, a partir de este ciclo de tomar el Nobel sería lo que incluso Rudyard hablaba que era la salida del cautiverio. Lo toma así. Si tomamos cada etapa, como las viejas, esto sería muy parecido, con variantes, a las viejas divisiones de las edades por planetas que tomaban en la astrología antigua, que cayó en desuso, ¿no? O se las nombra así en forma casual. Entonces, cada vez que dejamos una etapa, digamos, la infancia, el adolescente tiene que dejar la infancia, el joven tiene que dejar la adolescencia, el adulto tiene que dejar la juventud, bueno, y así siempre estamos haciendo un sacrificio, no nos damos cuenta. Y a veces justamente el apego a cualquiera de las etapas anteriores es la que nos genera problemas porque no seguimos la línea natural de desarrollo. El eneagrama sería una línea natural de desarrollo. No quiere decir que los otros sistemas astrológicos no funcionen, todo está funcionando a la misma vez. El tema es que muchas veces, por ejemplo, yo estudié bastante el caso de Nietzsche, cuando hablábamos que la primera, el inicio del 0 a 6 años y 8 meses sería la primera etapa solar. Gurdjieff va a decir que el hombre es pura esencia, todo lo que desea, todo lo que es lo verdadero de él, ¿no? Incluso en la Argentina, cuando un chico es así, que es en esa edad, que es totalmente espontáneo, que juega, que se manifiesta, hay una expresión que dice, es un sol, sin saber, digamos, ¿no? Eso, que el inconsciente sabe más y el saber popular muchas veces nos revela verdades profundas del inconsciente. Es decir, pero no todo el mundo, justamente en esas etapas, no puede tener traumas, puede tener, en el caso, por ejemplo, el caso Nietzsche, para hablar, que es un caso famoso que se lo pone siempre como modelo de un proceso de individuación fallido, ¿no? Una persona de una capacidad, lo que pasa es que a los 3 años él va a repetir una secuencia que va a tocar el Sol progresado, toca Mercurio, nace un hermano. Bueno, aparentemente no pasa nada, pero inmediatamente después esta conjunción Mercurio-Marte, Marte es regente de la casa 12, esto es en el medio cielo, en ese momento el padre tiene una caída, está en oposición con Júpiter, le detectan un reblandecimiento cerebral, unos meses después, cuando hace conjunción partir al medio cielo, acá viene la discusión si el medio cielo es el padre o la madre, bueno, en este caso funciona como padre, muere el padre, 4 meses después, ya entrando, digamos, le hace un quincuncio partil a Neptuno en la casa 3, tiene un sueño premonitorio, el sueño premonitorio es muy neptuniano, escucha un órgano de una iglesia, una música, se levanta, pasa un cuento de Allan Poe o de una de estas historias que nos contaron ayer del Madrid, se levanta el padre de la tumba, agarra un bebé, se lo lleva a la tumba, al otro día el hermano, inexplicablemente, eso no se sabe muy bien por qué, empieza a tener espasmos y se muere. Bueno, imagínense lo que puede ser para un chico entre 3 y 4 años, que en un año le pase todo eso, nace el hermano, se le muere el padre y tiene él un sueño premonitorio y se le muere el hermano. Imagínense que el desarrollo de la esencia va a estar bastante dañado, ¿sí? Está bastante dañado. Entonces, él recién a los 20 años, a los choques, recién ahí le aparece
empieza a tratar de funcionar el eneagrama. No todo el mundo le funciona el eneagrama, no todo el mundo busca una evolución espiritual. Entonces, no es un sistema para todos. Gurdjieff también lo decía, como Jung también decía, la individuación no es un proceso para todos. Pero sí, digamos, dentro de lo que podemos plantear en lo astrológico, es que a veces, para comprender cómo funciona la psique de estos individuos que sí se metieron o intentan evolucionar, es un sistema que nos permite empezar a comprender esto que es tan complejo, ¿sí? Que sería lo que llamamos desarrollo espiritual o desarrollo, proceso de individuación, si lo que llamamos, o autorrealización, como lo quieran llamar, desde lo más psicológico a lo más espiritual, depende de las convicciones de cada uno. Bueno, entonces, este ciclo de Noville, ¿sí? De cada... ¿Cómo mundo de tiempo? ¿Vas bien? Muy bien. Bueno, sí. Si estoy hablando muy rápido, por favor, simplemente me hacen así, que tengo Mercurio en la 1, entonces me empiezo a acelerar. Entonces, porque me agarra, me empiezo a correr y me dicen, bueno, frene, ¿no? No hay problema. Yo soy dócil, obedezco. Bueno, entonces, en esta primera etapa, que dice Gurdjieff, que se desarrolla la esencia, voy a tomar el ciclo genérico, ¿sí? Es decir, en el ciclo genérico lo tomamos, es un ciclo ideal. Después, si lo aplicamos a una carta natal, tenemos que ver, bueno, el ciclo arranca con el Sol, bueno, pero hay que ver dónde está el Sol, quién lo rige al Sol, los aspectos que hace al Sol, lo mismo con cada uno de los planetas, ¿sí? Si me da el tiempo, yo voy a tratar de dar un resumen que está puesto en la ponencia sobre la vida del propio Gurdjieff, ¿sí? Donde ahí se va a ver muy bien cómo opera en cada periodo, ¿sí? Pero bueno, yo voy a tratar de explicar ahora el ciclo en forma genérica. El problema que decía Gurdjieff, y que incluso este muchacho que estaba ayer, que expuso esta ponencia tan interesante sobre, bueno, era psicología cognitiva, no me acuerdo exactamente, pero era muy interesante sobre los complejos, lo traduzco a la psicología junguiana, que es lo que yo más manejo, que eran los complejos de la infancia que no permitían a una persona desarrollarse en una vida adulta o autorrealizarse en forma natural. Decía que justamente entre los 6 y cerca de los 7 años empieza a aparecer digamos, el hemisferio izquierdo, ¿no? En el caso, acá para Gurdjieff aparece que esto sería el ciclo de 6 años y 8 meses, empieza a desarrollarse lo que sería la personalidad. Y así como entre la raza hebrea, la cultura, siempre se ha transmitido a los chicos a través de las mujeres, de la madre, porque el padre no... Antes, esto ha cambiado, obviamente, el padre no estaba trabajando, ¿sí? Entonces, se empieza a recibir todo lo que sería lo cultural en esta etapa, y se graba para Gurdjieff, se empiezan a grabar, y claro, en esa etapa yo grabo toda la cultura, y ahí es como que se empiezan a formar lo que es lo lunar, los hábitos mecánicos, las conductas que yo no manejo, que me salen, ¿sí? Por supuesto, si yo tengo que mirar este periodo en la carta, tengo que ver, obviamente, primero, ¿dónde está la luna? ¿Quién es el regente de en qué signo está? ¿Cuál es el regente? ¿Qué planeta está? ¿Qué aspectos hace ese punto? Bueno, todo esto que se lo repito porque yo lo estoy explicando en forma genérica. En cada individuo funciona en forma totalmente diferente, ¿sí? Bueno, entonces, y en la medida que la persona va grabando, se va transformando más, se va olvidando, empieza a entrar lo que sería para los antiguos en el mundo, en la capa del mundo sublunar, que filtra todos los planetas, todas las influencias superiores, y bueno, empezamos a hacer un monito que repite para Gurdjieff, ¿no? Y la esencia solar se va olvidando. Jung decía en forma similar que el niño todavía, que no estaba con la conciencia totalmente diferenciada, estaba conectado con el inconsciente colectivo, o sea, con el mundo del origen, con su propia esencia. Jung va a llamar lo que Gurdjieff llama esencia, sí mismo, que lo saca de la India, de la expresión Atman. Atman quiere decir sí mismo, y hay una ecuación en las Upanishads que es Atman, absoluto personal, es igual a Brahman, absoluto impersonal, con lo cual la conexión a través de ese Atman, que decía que mora en el corazón obviamente está regido por Leo,
Así como el Sol conecta con el zodíaco, es la única estrella del sistema, que no, aunque nos olvidamos, le decimos luminaria, pero sigue siendo una estrella, y es el que conecta con el zodíaco, digamos, ese Atman es la conexión con la totalidad, ¿sí? Sería la correspondencia, incluso creo que Rafa Gilbrand habló de esa conexión con lo más galáctico, ¿sí? Con el mundo de las estrellas. La conexión es a través del Sol, ¿sí? Incluso hay un punto galáctico, ¿sí? Que se llama el Apex. Hay 3 puntos galácticos. Está el centro galáctico, el supercentro galáctico y este Apex, que es el más cercano, está muy cerca del centro galáctico, que es al cual se dirige el Sol arrastrando todo el sistema. En este momento está en Capricornio, ese punto galáctico, que sería como un referente de que hay una esencia propia que busca la totalidad, ¿sí? Bueno, pero en este periodo de 6-8 años hacemos lo que llamamos un olvido, como diría Platón, un olvido. Nos olvidamos de la esencia. Por eso Gurdjieff va a hablar de la práctica de recuerdo de sí, tratar de volver, tratar de reencontrarse con ese conocimiento perdido, con la reminiscencia, como decía Platón, ¿sí? A los 13 años, bueno, el ciclo de 13 años, sería justamente, es una edad que también, salvo que uno haya nacido con la conjunción Júpiter-Neptuno, que el ciclo es de 13 años, o en el caso de Lennon, que nació con la conjunción Júpiter-Saturno, 20 años en el ascendente, entonces él le funcionó como relojito los 20 años. Bueno, este ciclo no se ve un referente planetario, pero acá tenemos los 13 años, que es la típica edad iniciática, donde se hacía, por ejemplo, entre los judíos se sigue haciendo, ¿no? El bar mitzvah, que bueno, que supuestamente el hombre ahí se transformaba con el desarrollo sexual. Acuérdense que, a ver si lo que decía Bennett, ven que está también Mercurio y por otro lado está Plutón. Es una edad también donde, ¿qué pasa? Sí, ahí está el despertar de lo sexual. Entonces, si tomamos esa edad como el tema del despertar de lo sexual y el despertar de que en la adolescencia uno quiere transformar el mundo y piensa que se va a llevar el mundo por delante, y ahí vamos a ver la línea interna 13 que se conecta con, ese es el punto de Saturno. Entonces, queremos cambiar a los viejos y por supuesto queremos cambiar todas las cosas, ¿no? Y también, bueno, es decir, vieron que los adolescentes están, o por lo menos en otra época, ahora han cambiado mucho también, por el signo de los tiempos, pero estaban los que querían cambiar el mundo o los que buscaban experiencias afectivas todo el tiempo, la conexión con el punto Venus. Ven que empiezan hay implicancias de orden interno. Entonces, llegamos a los 20 años. Ese sería el primer choque consciente. Bueno, es el paso de la rebeldía adolescente, ¿sí?, a la etapa venusina de inserción social. Tiene que haber un impulso. Es decir, en la psicología junguiana, incluso tal vez lo sintieron hablar también antiguamente como el complejo de Peter Pan, el adolescente eterno. En la psicología junguiana se llama puer eternos, que es una persona que justamente se queda fija entre los 17 años. Hoy es un arquetipo muy fuerte. Yo presenté una ponencia en el año 2001 acá sobre eso, haciendo el correlato astrológico, justamente, y se ve mucho en personas que tienen muchos signos mutables, ¿sí?, que obviamente están regidos Mercurio-Júpiter, tienen Mercurio muy fuerte, y quedan fijados en esa etapa. ¿Sí? El nobil que les decía, hacer el sacrificio, salir del cautiverio de la adolescencia para pasar a una etapa diferente, no lo hacen. Entonces queda fijado en esa etapa, ¿sí? Entonces, bueno, esto obviamente trae problemas. Pero bueno, a los 20 años se produce esa inyección de energía para poder pasar, ¿sí? Es una inyección, por ejemplo, en el caso, ahora voy a poner algunos ejemplos, en el caso de Jung, la inyección de energía fue la muerte del padre. Él tenía Sol cuadratura Neptuno, partil. El padre era un pastor protestante, que a su vez la cuadratura de Neptuno lo muestra. Tenía problemas, era el pastor protestante pero con problemas de fe, no creía. Imagínense la transmisión que le hizo a este pobre hombre que estaba buscando también el sentido de su vida con un padre que no tenía fe. Y cuando muere el padre, la madre, que era muy bruja, Luna, conjunción Plutón, se le acercó y le dijo:
te va a hacer bien esto, quédate tranquilo, vas a poder encontrar tu propio camino. Ahí la madre le hizo de impulsor, ¿sí? Gabriel García Márquez, el famoso escritor, premio Nobel, publica su primer cuento, ¿sí? Es la inyección que le da para empezar, digamos, su carrera de escritor. Bueno, ya en un caso más místico, Ramakrishna, es decir, que estuvo a punto de suicidarse porque no podía, él venía haciendo prácticas, bueno, es otra cultura, estamos hablando de alguien que estaba buscando la trascendencia, no podía encontrar la conexión con la Gran Madre. A los 20 años tiene su primera experiencia donde se ve envuelta, donde sale la expresión que se utiliza en la psicología occidental, sensación oceánica, la experiencia mística como sensación oceánica, muy neptuniano, ¿no? Tenía muy fuerte Piscis y Acuario en la carta, Ramakrishna. Bueno, llegamos al ciclo de los 26 años, que esta es una edad, es decir, nosotros tenemos cercano, digamos así, muy fuerte, también justamente entre los puereternos, el ciclo de los 27, ¿sí? El club de los 20, lo llamamos el club de los 27, de los que murieron, todas las estrellas de rock and roll, los puereternos, que justamente la inyección que les dio el sol en ese choque de los 20 años fue que los hizo muy famosos, demasiado famosos. Demasiado. Y creo que había una película de Saura, Deprisa, vive joven, vive intensamente y muere muy joven. Es decir, todos mueren con el retorno de la luna. Incluso esta última chica, Amy Winehouse, ¿sí? También. Totalmente, digamos, no pueden pasar, o sea, apenas, este es 26 años y 8 meses, estamos ahí nomás, ¿sí? Pero este ciclo, como es el ciclo de Venus, tiene mucha importancia, es el momento de mayor adaptación a las exigencias sociales, y hoy en día la psicología, sin saber nada de esto, ha hecho muchos estudios sobre esta edad, ¿sí? Les voy a mostrar las coincidencias, ¿sí? También se llega a la plenitud del desarrollo físico, la mujer es el momento de mayor belleza, ¿sí? Pero también justamente estos estudios recientes plantean que es un momento muy difícil, uno de los momentos más difíciles para la mujer, Venus. Entonces le dicen, ya no hay excusa, ¿no? Debes dejar el nido y vivir sola, por tu bien y por el de tus padres, ¿no? Pedir dinero a tus abuelos y a tus padres ya no es una opción. Y empiezan las presiones, ¿no? La línea con la luna. ¿Los bebés para cuándo? ¿Sí? Todo eso, obviamente, las presiones de la familia, todo bien. Fíjense cómo hay una retrogradación porque hay un apego a ciertas actitudes infantiles. Bueno, empieza la otra presión social, que es tener un novio, es decir, qué tipo de pareja buscas. Es decir, también es una etapa donde la persona, si está creciendo, toda esa etapa de salir, como acá dicen, de parranda, bueno, allá le decimos de parranda, ¿no? Grupos de amigos, todos adolescentes, se empiezan a limpiar las amistades, que empiezan a quedar, uno empieza a hacer una valoración bien venusina, digamos, de las amistades, es decir, con cuál me quedo, cuál es la que ayuda a mi desarrollo o cuál es la que me sigue tirando para atrás, ¿sí? También dice, quiero viajar, pero no tengo dinero, ¿sí? Que esta es la línea de Mercurio. Dice, bueno, y cuando le dicen, bueno, ya no eres una niña, tienes que solucionar tus propios problemas, ¿sí? Bueno, que es el lado de la conexión con la sociedad. Tienes que salir de la pereza, vamos a decir, y tienes que salir de estar dependiendo de los demás. Es decir, tienes que empezar a hacer tu propia vida. Es decir, por otro lado, un periodista y un científico cognitivo, Brian Christian y Tom Griffiths, son coautores, perdónenme, pero ahí me equivoqué, es Life con B corta, algoritmos para vivir, digamos, utilizan algoritmos matemáticos, para poder establecer edades ideales. Entonces, ellos siguen un algoritmo que está planteado con el 37% y dice que el periodo óptimo para conseguir una pareja es entre los 18 y los 40 años. Nuevamente el 40. Entonces, justo el 37% es 26 años. Es decir, más allá, yo no digo si esto es real o no es real, pero lo interesante es la coincidencia, cómo cuando algo es de nivel arquetípico, en general va a aparecer de distintas maneras, va a presionar para aparecer. Entonces, voy a dar algunos ejemplos. En el caso del compositor y
pianista frustrado, Robert Schumann, empieza una relación en secreto, justamente estamos hablando de pareja, con su futura mujer, Clara Wieck, que era 10 años menor, con la cual tuvo que ir a la justicia en aquel momento, como era menor de edad, para poder casarse, ¿sí? En el caso Jung presenta su tesis doctoral, La psicopatología de los fenómenos espíritas, que era el estudio sobre una prima medium, ¿sí? Es decir, ahí hay una conexión con la luna en Neptuno. La prima, él tenía en la casa 3 la luna conjunción Plutón, o sea que en su propio ciclo la luna está muy ligada, y bueno, Plutón era medium, hablaba con los muertos, aparte de, digamos, de otras conexiones que tenía. Y la línea interior que veíamos por la luna también con Neptuno, ¿sí? La mujer lo rechaza, digamos, por primera vez, y unos meses después la acepta. Bueno, ahora me voy a detener un poquitito porque hay algo bastante inexplicable, y voy a poner como un ejemplo pequeño, digamos, de cómo veamos cómo opera, ya utilizando un ejemplo astrológico puro, que es el famoso año, lo llaman el año milagroso de Einstein. Es cuando publica sus 4 trabajos más importantes, uno de los cuales le valió el premio Nobel, el primero, y bueno, después, 5 años después, termina la última idea que era en este año, hace también la teoría de la relatividad especial, y digamos, 5 años después lo cambia la teoría de relatividad general. Entonces, bueno, ahí tienen la carta, ¿sí? De Einstein. Ustedes vieron que la palabra relatividad no suena mucho, es decir, toda la ciencia que se desarrolla en ese momento tiene mucho que ver con palabras librianas, principio de complementariedad, principio de incertidumbre. Sí, bueno, los que estoy hablando de los que establecieron estos 2 principios, que es Bohm, principio de complementariedad, era libriano, Heisenberg, luna en Libra. Bueno, aparentemente Einstein no tiene nada en Libra, pero también estamos hablando, ahora voy a hablar de esta astrología que se manifiesta, que viene de más galáctica, ¿sí? Que el supercentro galáctico, de donde vienen las ideas geniales, había pasado en 1875 o 1874 de Virgo a Libra, cambiando las concepciones científicas. Y vamos a ver que justamente el Sol progresado de Einstein, ¿sí? Estaba en Libra, ¿sí? Empieza con dentro del periodo de 20 años, o sea, y va a culminar justo en la conjunción con el punto Venus, ¿sí? Es decir, van a ver que todo esto tiene mucho que ver con Libra, si más o menos se los explico. El efecto fotoeléctrico, ¿cuál es el efecto fotoeléctrico? Cada vez que pasamos por una puerta de un supermercado, ¿vieron que se abre la puerta automáticamente? Bueno, había 2 consideraciones en ese momento que los físicos no se ponían de acuerdo. Es decir, la luz, ¿qué era? ¿Onda o era partícula? ¿Sí? Entonces, finalmente, Einstein con este trabajo, es decir, acá lo pone que es la famosa, que es una palabra que se usa mucho hoy en día, muchas veces no se entiende, que es lo cuántico. Que también esos quantums, partículas, digamos, en ese momento incidían, chocaban, porque si es onda, harían así, nos esquivarían. Entonces, Einstein, en su libro La física de aventura del pensamiento, ante esta dualidad dice, bueno, da una solución liviana. Dice, bueno, el físico lunes, miércoles y viernes trabaja con la teoría ondulatoria, martes, jueves y sábado con la teoría corpuscular. ¿Sí? Muy libriana la cosa. Bueno, la menos libriana, pero que en ese momento, y es el trabajo menos importante, ese lo hace con el Sol, este Sol progresado que estamos hablando, en 16 grados de Libra en oposición a su Venus natal. Vamos a recordar, ven, está partil prácticamente. El movimiento browniano, que lo presenta un mes prácticamente después, acuérdense que cualquier de estos trabajos, él los viene gestando, los termina de escribir, los viene gestando con todo el paso anterior, digamos, justamente en su casa quinta, la casa de la creatividad, ¿sí? Y coincidiendo con este impulso que le estaba dando lo solar. El movimiento browniano sería el menos libriano porque comprueba la existencia del átomo. Todavía se discutía en ese momento si el átomo existía o no, ¿no? Incluso muy cerca de Bohm hace el primer modelo planetario, ¿sí?
el átomo como un pequeño sistema solar. Vemos el tema de la relatividad especial, ¿sí? Tengamos en cuenta una cosa, ¿sí? Nosotros tenemos una balanza, para entenderlo. Y una balanza, para poder moverse, tiene que tener un punto fijo e inamovible, ¿sí? Bueno, el punto fijo e inamovible de la balanza que plantea Einstein es la velocidad de la luz, ¿sí? Decía que la velocidad de la luz es inmutable, constante, independiente del observador. Todo puede cambiar en el platillo de la balanza. Yo puedo transformar masa en energía, energía en masa, puedo hacer todas las transformaciones posibles, lo que llama una ecuación. Por eso van a haber muchos matemáticos con mucha influencia de Libra. Dicen, la belleza de las ecuaciones, ¿sí? Una ecuación está en equilibrio, ¿sí? Hacen todas las cosas para resolver una ecuación para que mantenga en equilibrio y sacar un significado, ¿sí? Acuérdense que Saturno se exalta en Libra y uno ahí entiende también esta cuestión de ese pensamiento matemático en personas que tienen bastante influencia de Libra. Y la última, que es la equivalencia de materia y energía, la famosa fórmula, ¿sí? La hace, que es energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, la hace el 21 de noviembre justo en conjunción partil al punto Venus. Bueno, estamos bien de tiempo. ¿Cuánto me falta? Bueno, voy a correr. Vamos a ver hasta dónde llego. Bueno, el ciclo de 33 años justamente es Marte. Es todo lo contrario. Si antes me adapto, es la etapa donde me adapto, donde soy el empleado bueno, donde o entro en la empresa con ilusiones de que me van a reconocer y todas las cuestiones, ahí me doy cuenta de que no y que tengo que hacer mi propio camino. Digamos que nadie me va a reconocer nada y que si yo no me esfuerzo, voy a quedar en la nada. Voy a hacer digamos, me voy a quedar justamente en esa mitad del eneagrama, en ese triángulo Luna-Venus, Mercurio, bastante pasivo en una etapa infantil, en una etapa de poco desarrollo, ¿sí? Ahí empezaría la etapa de lo que podemos llamar el primer proceso. Acuérdense que en la revolución solar de los 33 años, prácticamente, si uno la cumple en el mismo lugar, reproduce las casas, es decir, digamos, la posición de las casas del momento del nacimiento. Por eso es una revolución tan importante, ¿sí? Porque uno vuelve a ser uno. Bueno, y acá tenemos una referencia en este sistema directa, ¿sí? Entonces, en ese momento, Schumann, para seguir hablando de Schumann, si quieren yo tengo los datos de cada uno, yo se los puedo dar, los datos natales, los traje como para, sabiendo que no era tiempo, no podía mostrar las cartas de todos. Schumann es reconocido era un autodidacta y es reconocido como compositor, y entonces le otorgan, cosa que no era nada fácil, cátedras de composición y pianos en el Conservatorio de Leipzig. Bueno, Nietzsche, volviendo al ejemplo de Nietzsche, que a los 20 años había dejado, el padre era también un teólogo y pastor protestante, que como decía, estaba más cerca de los ángeles que de los hombres, y el abuelo también. Él, por supuesto, por mandato materno, estaba estudiando teología, se revela y cambia la filología. Ahí es cuando entra esa inyección que le permite empezar a hacer su propia carrera. En el interín, en ese periodo, conoce a Richard Wagner, al cual le hace un reemplazo, puede reemplazar al padre, pero ese sol estaba tan dañado, en el caso de que termina peleándose, pero a los 26 años justamente empieza a escribir la obra, que en realidad no es una obra propia, simplemente transcribe las ideas estéticas de su maestro Richard Wagner, que se llama El nacimiento de la tragedia. A los 33, justamente, se separa y comienza a escribir Humano demasiado humano, donde contradice todas las ideas puestas en El nacimiento de la tragedia. En El nacimiento de la tragedia, donde empieza a matar, ahí mata a Sócrates, vamos a decir, que es también el certificado de función de su carrera universitaria, porque matar a Sócrates en aquel momento era algo un poco fuerte, digamos. Jung, que había venido trabajando en la clínica de Burgossi con Bleuler, que es el que había, del cual sale la noción de la palabra esquizofrenia, ¿sí? Era la clínica importante, la clínica psiquiátrica más importante de Europa en ese momento.
deja justamente la clínica para empezar su propia práctica privada. Bueno, algo de los 40 yo les conté, me anticipé. Entonces, prácticamente en el caso Jung venía en su crisis de mitad de vida, no entendía mucho y ahí encuentra en el gnosticismo la forma de entender todas las imágenes que se le venían presentando en sueños y visiones. Nietzsche, que ya estaba bastante lesionado, pero escribe la cuarta parte de su propio evangelio, es decir, Buda recibe, Mahoma recibe el evangelio, él escribe la cuarta y última parte de Así hablaba Zaratustra. Bueno, en un contexto más mundano, García Márquez escribe su obra que lo catapulta a la fama, que es 100 años de soledad. ¿Sí? Publica, mejor dicho, no escribe, la publica. Bueno, el ciclo de 46 años, que es otro ciclo importante, que es una edad así tan importante como los 26 años en sí mismo, que es el ciclo de Júpiter. ¿Sí? El ciclo de Júpiter trae los frutos de las batallas anteriores y en algunos casos una perspectiva mayor de la vida, una búsqueda de sentido, digamos. Esa crisis de los 40 años que sacude, es como que empieza a encontrar un sentido. En el caso propio de Jung, por ejemplo, que su crisis empieza hacia los 37, él planteaba la crisis que podía plantearse entre los 35 y 40 años. Bueno, van a ver un estudio que hay un estudio de la Universidad de Cornell que justamente colocó ahora la crisis de mitad de vida al extenderse a los 46 años. Pero bueno, en ese momento, a los 46 años, él lo escribe en muy poco tiempo, porque condensa toda esa experiencia de años, el libro que lo catapulta a la fama como psicólogo independientemente de la teoría freudiana, que es tipos psicológicos. ¿Sí? Bueno, con lo que se estaba comentando, el estudio de Elaine Weddington sitúa la crisis de mitad de vida a los 46 años. ¿Sí? Y también ponía el efecto, digamos, el problema que podía ser que la persona se aferre a la juventud pasada. ¿Sí? Bueno, en la línea de Marte podemos ver que, vieron, no sé si se acuerdan, voy a retroceder, para irse rápido. A ver. Ahí. Júpiter ahí es 46 años, ¿sí? Y hay una línea que conecta con Marte y hay una línea que conecta con la Luna, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta la línea de Marte, si los resultados en ese periodo no prosperaron, o sea, si se lo toma en el sentido positivo, hay todavía energía para decir, bueno, voy a salir adelante, tengo que aprovechar ahora la experiencia para desarrollar nuevas estrategias, tengo que aprender de los errores cometidos. Lógico, también puede ser que me puedo llenar de odio, de resentimiento, de ira, de bronca, ¿sí? Porque no conseguí los logros, porque los demás lo lograron y yo no. ¿Sí? Bueno, también voy a poner casos de ejemplos deportivos, porque justamente Marte nos va a dar esta ligación con los deportes para tomar ejemplos muy concretos. Entonces, en esta línea con Marte, el que fue hasta hace poco el mayor ganador de carrera de coche de Fórmula 1, que era el argentino Juan Manuel Fangio, gana su último campeonato mundial a esa edad y luego de que lo secuestran en Cuba, digamos, ahí parecería la línea de Marte, apareció como algo un hecho violento, se retira con un triunfo justo a los 46 años y 8 meses y se retira. Se jubila, es decir, con la palabra júbilo que viene de Júpiter. ¿Sí? Para algunos la jubilación es un drama, pues los muy saturninos para algunos es una alegría, pues se pueden dedicar a lo que quieren. Y este hombre vivió feliz hasta su muerte. Y era una persona, ni siquiera corría, decía, no, yo no corro, yo corría en la calle, iba muy despacio. Él era Cáncer ascendente Aries. Bernard Hopkins, esto es un ejemplo muy reciente, es un boxeador, ¿sí? Un capricorniano de una disciplina increíble, digamos, hace una hazaña porque a los 46 años y 5 meses reconquista el título pesado.
hace muy poco tiempo, un poco antes de cumplir los 53 años, quiso volver a hacer lo mismo, pero con el periodo saturnino, y fue, pobrecito, vergonzoso, lo noquearon, lo sacaron del ring directamente, ¿no? Era como que Saturno le puso un límite, le dijo, bueno, mira, con Júpiter sí, ya con Saturno no, ya estás un poquito, a pesar de que uno le ve con 53 años el físico que tenía, pero ya no estaba para hacer estas cosas. Bueno, lo que les anticipé de que Jung escribe los tipos psicológicos. Bueno, el lado negativo con la línea de Marte, y que también se puede combinar con esta línea interna de la Luna, nos vamos a encontrar ejemplos de muerte violenta y de otro tipo de muerte, porque la conexión a veces con la Luna y con la Luna Neptuno son personas que tal vez eso mismo que pasa a los 26 años, no soportan la vida o no soportan envejecer o no han podido, digamos, desarrollarse, entonces o se suicidan o buscan una muerte violenta, o en el caso de aquellos que intentaron sobrepasar el límite, caso John Fitzgerald Kennedy, digamos, lo asesinan en ese momento, a los 46 años, ¿no? Y 8 meses. El famoso T.E. Lawrence, tal vez no le suena a nada, pero si yo les digo Lawrence de Arabia, tal vez sí. Digamos, el inglés que guió, siendo muy joven, a los 26 años, guió, digamos, la campaña de los árabes contra los turcos en la Primera Guerra Mundial, y después cuando llegaron el momento él quería liberarse, era el liberador de las tribus árabes. Cuando llegó el momento de la negociación lo dejaron afuera. Este hombre se deprimió mucho, se fue, digamos, tenía un grado de coronel, se anotó en otro cuerpo del ejército como soldado raso, con otro nombre para que no lo conociera nadie. Entró en una depresión muy fuerte y a los 46 años era como que en un accidente de moto alcanza la paz deseada, porque es como decir, bueno, en la línea de Luna vuelvo a los brazos de la Gran Madre, y más Luna Neptuno, quiero encontrar la paz, no quiero pensar más. Bueno, también hay un caso de la poetisa argentina Alfonsina Storni, que hay una famosa Alfonsina y el mar, la famosa canción que cantaba Mercedes Sosa, que se suicida en el mar justamente, vuelve a la Luna Neptuno, a los 46 años y 5 meses. El otro efecto del complejo materno, digamos, en la psicología son los 3: castración, locura y muerte. Bueno, el caso de Schumann, que ya lo habían internado, muere también, digamos, en un hospital psiquiátrico. Un ejemplo reciente, el actor Philip Seymour Hoffman, que era un actorazo, también fallece de sobredosis de cocaína y heroína. Bueno, en un estudio que se hace de sociología también, para completar la línea de la Luna, dice que en promedio a los 46 años uno ya enterró a uno de los progenitores, ¿sí? Para completar. Bueno, vamos al ciclo de los 53 años, el ciclo de Saturno, ¿sí? Bueno, el ciclo de Saturno para algunos es un ciclo difícil. Por ejemplo, en el caso de Gurdjieff fue un ciclo muy difícil porque él previamente tuvo un accidente de coche y prácticamente quedó postrado, no se pudo mover hasta casi los 60 años. Entonces, en ese momento, siguiendo la línea interna, tiene 2 líneas, una de Marte, otra de Mercurio, se podía haber resentido, es decir, echó a la gente que tenía sus discípulos alrededor, pero dijo, conociendo muy bien para ese el sistema, me voy a volver escritor profesional, y ahí es cuando empezó a escribir. Y paró de escribir un año después de los 60 años. Sí, dijo, ahí paro de escribir. No solamente escribió libros, sino que escribió música. El sistema de Gurdjieff está muy ligado al tema de la música, ¿no? En el caso de Jung, digamos, habíamos visto esta 33, 40, es decir, 33 se independiza, 40 los estudios del gnosticismo, 46 tipos psicológicos, y a los 53 años, luego de recibir un tratado chino y un par de sueños, descubre que la meta del desarrollo es el sí mismo. ¿Y por qué uno dice con Saturno? Porque bueno, Jung hace mucho el tema de la alquimia, ¿no? En la alquimia, Saturno aparece en principio
como la etapa del anhigredo, la etapa más horrible, la etapa de la depresión, la de los vapores del plomo que enloquecían, pero también es la consecución de la obra, la piedra filosofal, lo llaman el sapientissimus omnium, el más sabio de todos. Justamente una de las representaciones de las imágenes del sí mismo, como aparece en Sueños o como aparece en General, es el viejo sabio, ¿sí? Entonces, él descubre, ese es el lado, sería el Saturno elevado. El Saturno, uno de los muchachos ayer mencionó, el que habló de Espargira, el Saturno de la Edad Dorada, que a veces no se entiende, ese Saturno donde la etapa idílica ligada a lo solar, digamos, ahí donde el oro y el plomo se transforma en oro. Entonces, esta es la etapa donde, digamos, bien llevada, digamos, se llega a este tipo de conclusiones, ¿sí? Es la madurez. En Krishnamurti alcanza su segunda y completa iluminación, también a los 53 años. En el caso de Yogananda, siguiendo esa línea mercurial que decía, publica el libro Autobiografía de un Yogi, que fue un libro de un éxito increíble y que llevó al público de Occidente lo que sería la experiencia del yoga o la experiencia de la India, ¿sí? También desde otra perspectiva podemos ver los clásicos, el Saturno maligno, el Saturno maléfico, como se diría dentro del esquema de Ptolomeo, que puede denotar parálisis, sensación de fracaso, que puede llevar a la melancolía, ¿sí? Que puede aparecer por la línea de Marte el resentimiento, el odio, ¿sí? O surgir comportamientos adolescentes, el viejo verde, como le decíamos en la Argentina, digamos que anda persiguiendo muchachitas, la línea con Mercurio, ¿sí? Bueno, o también, en el caso de decir, bueno, también tengo personas que empiezan o inician una carrera diferente, o que cambian de estudios, se cambia cosas, pues dice, bueno, tengo una materia pendiente, que eso nunca lo pude desarrollar, me quedó pendiente de la adolescencia, me quedó pendiente que era joven y lo realizo. Es decir, entonces da un nuevo sentido, una nueva direccionalidad a la libido solar. Entonces, el caso, ¿ya está? No da tiempo casi a preguntas. Sí, ¿Y eso que me apure? Una rápida, Adriana, te quería hacer una pregunta. Sí, cómo no, Adriana. Sí, dime. Me encantó el tema de las líneas. Solo una pregunta, a ver Sí. si lo entendí bien. La luna correspondería a la tipología, digamos, al número 1 dentro del estadio. Sí, el número 1. Ok, en el trabajo, cuando lo ves, está ok, puesto ahí. mi pregunta- Está el ejemplo de Gurdjieff también en el trabajo. Sí. Yo puse un resumen del ejemplo de Gurdjieff para que vean cómo opera. Sí, Porque aparte tengo tu libro, sí, eso ya lo voy a mirar tranquila. No, pero los que no, obviamente no todos tienen. Ok. En el trabajo yo puse un ejemplo muy resumido de todos Mi los pregunta estadios. es, ¿cómo relacionás, por ejemplo, la luna, para Sí. hablar del número 1, con lo que se atribuye a la tipología 1 dentro del eneagrama? Es que justamente lo que quise decir es que tanto Don Richard Risor como Ichazo, como Naranjo, lo han cambiado todo. Lo han distorsionado. Lo han distorsionado, como Ok. es lo que ha hecho siempre la Iglesia, vamos a decir, como representantes de la Iglesia, Claro. consciente o inconscientemente, han deformado estos sistemas. Porque el estos movimiento sistemas. interno es perfecto, Sí. es clarísimo. Lo que pasa es que, Claro. todo lo que se conoce oficialmente o tradicionalmente por ese... Claro, esa- ahí se te dificulta, vos cuando ves ese sistema, las líneas internas se te dificultan más, decís, No, pero yo lo ¿cómo entiendo, viste? claro. ¿Entendés? Y cuando usás esto, porque esto es la base astrológica, Claro. esto es lo originario, entonces entendés mucho más, ¿viste? Entendés mucho más, por ejemplo, que la pereza, si tenés que tenés tanto Mercurio, que la pereza te puede llevar a la lujuria, como decía la Clarísimo. Rochefoucauld, el famoso aforista, decía que la pereza, coincidiendo con Pero la Gurdjieff, pereza era es el el peor. 9. No, es que justamente la pereza sería la luna, porque ok. es el 1 que es la luna. Ok. Te conecta con Venus, que tiene la Claro, lujuria, y te sí, conecta ya con entendí. Mercurio, que es la envidia. Entonces, como vos no hiciste nada, luego fácilmente empezás a envidiar a los demás, ¿sí? ¿Entendés? Y quedás atrapado en esa línea, en esas líneas. Esas líneas internas, eso ya es una aplicación más psicológica, por eso tiene muchísimas aristas esto. Pero si vos lo ves por esos lados, te vas a encontrar que el sistema, utilizando la astrología, es muchísimo más rico que todo lo que hicieron estos hombres, que es mucho más confuso. Bueno, ya sabemos, Francis Bacon lo dijo, el conocimiento es poder, y si yo te saco el conocimiento, te saco poder, y lo retengo yo. Eso fue, por algo lo ocultaron tanto tiempo este sistema, ¿no? Sí, no, Muchas por gracias, favor. Alberto. Nadie- Un aplauso para él, por favor. Bueno, espero que
haber sido algo claro. Gracias. Ahora tenemos descanso, volvemos a las 12 y quiero recordaros que al final de la mañana presentaremos la candidatura de Valencia con Tito Maciá para el año que viene, el Congreso, que me ha pedido que os lo recuerde para que no os escapéis y lo podáis ver. Alberto, Dime. el ciclo hay que culminarlo, 60 años. Sí, sí. Por favor. Mínimamente, por Sí, favor. eso es lo que quiero hacer, pero ahora me volvió, ¿me escuchan? Sí, bueno. Entonces, ahí es el retorno del sol a sí mismo, ¿sí? Entonces, uno lo puede ir muy bien o muy mal. O sea, incluso fisiológicamente, es el momento que si uno no se cuida, ¿sí? La musculatura ya no crece por sí mismo, hay que hacerla crecer. Entonces ese es el problema de cuando uno ahí se empieza a encoger, ¿sí? Porque no hace nada, entonces hay que mantenerse, ahí lo que diría Gurdjieff, los super esfuerzos de mantenerse activo. Otro problema que hay, que es típico, que es el problema que tienen los cantantes, se empieza a calcificar la laringe, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué? Porque todas las energías se están retirando del físico para la vida espiritual, sería la última octava de desarrollo, ¿sí? Ahí apareció el otro choque y es la última octava de desarrollo. Entonces uno puede considerar que puede ser tanto Sol como tanto Urano, ¿sí? En el caso en el caso propio de Gurdjieff decía que en ese momento creyeron que estaba loco, pero él lo anticipó porque dijo, mi meta es encontrar la libertad, y hablaba de dos libertades, la mayor y la menor. La menor eran los condicionamientos internos. Imagínense que uno tiene un montón de condicionamientos y liberarse es una... Pero él decía que la mayor era liberarse de los condicionamientos externos. Y él había construido todo, digamos, digamos una red, lo conocían por todos lados. Tenía discípulos por todos lados, en varios países, gente muy acaudalada que le daba dinero. Bueno, empieza a hacer locuras para que todo el mundo se aleje para poder alcanzar la libertad. Lo buscó como eso, plenamente como para alcanzar la libertad. Todos decían, está sifilítico, se volvió loco, es decir, incluso tiene un encuentro con este discípulo Ouspensky. Ouspensky se llevaban justo 6 años y 8 meses ellos. Entonces, cuando se encuentra con Ouspensky, que está en los 53 años, es justo, cree que está loco, y para él el fracaso de verlo a la imagen de su maestro, por más que se había peleado, verlo venirse abajo, él luego se deprime y termina alcohólico. Era Piscis, Sol conjunción Saturno, porque no podía conectarse con las fuerzas superiores, porque lo hacía todavía a través de Gurdjieff. Pero bueno, es un momento donde justamente la persona puede empezar a desarrollarse espiritualmente y alcanzar la libertad, alcanzar la originalidad. Hay ejemplos. El escritor, voy a poner ejemplos muy, digamos, profanos, ¿no? Nada espiritual. El caso del escritor argentino Jorge Luis Borges, que no lo conocía prácticamente nadie. A los 60 empieza a ser conocido. Justamente no lo conocía nadie, era, digamos, más allá de que a uno le puede gustar o no le puede gustar, a mucha gente no le gusta, a mí particularmente, pero era un escritor muy original, justamente. Él lleva su originalidad y la mantiene, y en ese momento es reconocida su originalidad. Jung, en ese momento, él venía todo con el gnosticismo, empieza lo que va a ser toda la dirección de todos los estudios que va a hacer hasta el momento de su muerte, 26 años después, que son los estudios de la alquimia. Entonces, y que a partir de la alquimia logra unir lo que él llamaba la aura catena homeris, digamos, que es la tradición de los sabios en las distintas épocas. Entonces decía, bueno, mi corriente viene de los sabios chinos, los gnósticos en la alquimia, que era el eslabón que le faltaba, y su psicología, ¿sí? Bueno, acá yo ya iba a empezar con Gurdjieff, pero no me dio el tiempo. Pero bueno, es el momento donde la persona, es decir, donde los que vamos a cumplir, yo cumplo el año que viene, 60, puedes empezar o intentas, luego del retorno de Saturno, también coincide con el quíntuple retorno de Júpiter, es decir, hay una serie de cuestiones que, digamos, que van y apuntando hacia lo mismo, que sería la última etapa de tu desarrollo. O sea, ahí tienes la posibilidad de elegir entre tener una vejez sabia, una vejez con júbilo, o volverte rígido, es decir, todos estos síntomas físicos que estoy hablando, ¿no? Es decir, que cada vez o te vuelvas un viejo loco, digamos, hablando en criollo, y si no, de que te atrevas a hacer lo que no te atreviste a hacer en tu vida,
de que pierdas el temor digamos, a todas las cuestiones de la conciencia colectiva, la presión de los hijos, la presión de la familia, la presión del Estado, la presión de todo, y digas, bueno, no me importa, me quedan pocos años de vida y lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, es el momento, es el último momento, por eso Gurdjieff decía, si no tienes trabajo interior, pasaste los 60, si ya no lo hiciste a los 60, se te acabó. Entonces, es el último momento, la última oportunidad para poder, digamos, decir, bueno, voy a ser yo mismo, me importe el mundo, no me importa ya más nada las presiones, no me importa más nada, nada. Entonces, lógico, en el 66, en el caso de Gurdjieff, cuando cumple 66 años, él cambia totalmente la enseñanza, digamos, de ser súper rígido, los súper esfuerzos, empieza a hacer reuniones en la casa, enseñaba por su presencia, todos quedaban fascinados, todos entraban en esta como Ramakrishna, decían que vivían sensaciones oceánicas, entraban en estado místico, hacían los 21 brindis para los idiotas con coñac, o sea, chupaban y comían a lo loco, ¿no? Luna, Neptuno. Y ¿por qué los idiotas? ¿No? Porque la palabra idiota tiene un significado que no es el significado con el que se ha deformado ahora. El original, idiotes, quiere decir el que se aparta de la grey, el que se aparta de la corriente, el que no está en el rebaño. Bueno, eso era un poco la búsqueda, decía, bueno, muchachos, hay que apartarse del rebaño, ¿sí? Y en ese momento, que coincide ese periodo con la Segunda Guerra Mundial, que Gurdjieff, como buen Plutón en la casa 1, donde había lío, él se quedaba, no se fue, digamos, se dedicó a darle de comer a gente que no tenía dinero, compraba obras de artistas que no tenían plata, eran un desastre, pero no importa, para poder alimentarlos, protegió judíos, hizo un montón de obras, ya está, sí, ya me voy. Protegió un montón de gente, o sea, todo esto neptuniano, y luego, hacia el final que cuando termina la guerra, vuelve a reunir a todos los alumnos, ¿no? Incluso lo que fue, ahora que estamos con la Semana del Orgullo Gay, aquí, en ese momento, hablando del año 40 y pico, y menos un maestro esotérico, tenía un grupo especialmente que era de mujeres lesbianas, que se llamaba La Soga. Así que imagínense la aceptación de pasar a ser súper rígido, súper molarista y todo, pasa a un proceso totalmente diferente. Bueno, ese es el proceso que, de alguna manera, si seguimos, ese es el clásico viejo sabio, ¿no? Comprensivo, que ve las cosas de otra manera, que no se apura, bueno, que comprende, ¿sí? Que sí, Gurdjieff decía, la comprensión es la fuerza más poderosa que un individuo puede desarrollar. Bueno, esa sería un poco la meta, ¿sí? De esta época. Muchas gracias, bueno, Alberto. Lo vamos a dejar aquí. Sí. Ha sido todo un éxito, nos ha encantado. Bueno, gracias. Y ves que la gente todavía se está quedando, pero hay que tomar un descanso, ir al servicio y estar al tiempo, por favor. Bueno. Que nos lo habéis prometido.